Gran Premio de Sao Paulo de Fórmula 1 de 2024. 21ª cita de la temporada, 21º Gran Premio del año, formato sprint y circuito de Interlagos, uno de los preferidos por los aficionados y más en esta recta final de temporada, donde está todo en juego, tanto Mundial de Constructores como Mundial de Pilotos. Lo dicho, formato sprint, carreras por la tarde en horario peninsular y español, viernes 1 de noviembre, primera sesión de entrenamientos libres, 3:30 de la tarde, clasificación sprint, 7:30 de la tarde. Sábado 2 de noviembre, carrera sprint a las 3 de la tarde y sesión de clasificación para la carrera principal a las 7 de la tarde. La carrera principal el domingo 3 a las 6 de la tarde. Gran Premio de Sao Paulo, antaño Gran Premio de Brasil, es decir, circuito de Interlagos, circuito Autódromo José Carlos Pace, más conocido como circuito de Interlagos. Uno de los prácticamente permanentes en el calendario de la Fórmula 1, uno de los favoritos por los aficionados. La verdad es que es un trazado increíble, 4,3 kilómetros, un circuito rapidísimo, el récord por vuelta está en 70 segundos y unos cambios de altitud que lo convierten en realmente divertido, tanto para ver como para conducir. ¿Quién no ha disfrutado en videojuegos y tenía este circuito como uno de sus favoritos? Carreras siempre muy divertidas. Aquí además es donde el formato sprint ha destacado más que en cualquier otro trazado. Y además 2 zonas de DRS para ayudar a la emoción, como era de esperar. Una en la primera la recta de meta y otro que será después de la curva 15 también de acceso, la parte final ya de este circuito. Un circuito que ha sido reasfaltado, el asfalto ha sido tratado, lo estaban esta semana limpiando con agua a presión, esa fórmula que también le ha venido a la Fórmula 1 en algunos circuitos, no tanto en otros, y que será quizá un poco incógnita, ayude a remover a que no sea válido lo que hemos visto en las últimas ediciones, por ejemplo, una Mercedes muy potente y quizá ahora, pues, quién sabe, ¿no? Ferrari llega en racha, Red Bull llega en decadencia y McLaren sigue liderando. Cualquiera haría apuestas sobre lo que puede pasar. En cuanto a los neumáticos, Pirelli aquí ha traído su gama más blanda, C3, C4, C5. Lo habitual no es un circuito donde el desgaste sea excesivamente acusado, pero sí donde el rendimiento de las gomas influye mucho. Unas buenas gomas, unas gomas nuevas te pueden dar mucho tiempo por vuelta. Hay curvas que son muy rápidas, curvas que piden tracción. Circuito, como digo, increíble. Parece mentira estos circuitos tan antiguos que acaben siendo mucho mejores que los circuitos diseñados en la actualidad desde cero y con toda la información del mundo disponible. Recta final del año, se acerca el momento decisivo donde los errores se pagan y yo desde luego no me quiero perder estas carreras.